Bueno, muy bien, Marcelo, bienvenido entonces otra vez a una semana económica intensa. Vamos a ver si coincidimos. Sin duda, la agenda económica pasa en este momento, Marcelo, obviamente por la inflación, el déficit, el aumento de los impuestos. ¿Y qué va a pasar con el dólar en el marco de una calma cambiaria que se viene prolongando, que tiene algunos elementos para suponer que puede mantenerse particularmente en la primera parte de diciembre, pero que está todo muy opinado, Marcelo, porque obviamente la aceleración de la inflación, cuando en octubre dio más cerca de 4 que de 3, y al mismo tiempo si uno mira la inflación de la canasta básica, es decir, de los bienes, a pesar del congelamiento, está más cerca de 50 que de 30 el índice, y eso obviamente aumenta las expectativas de devaluación, no permite bajar la tasa de interés, y bueno, y genera también una duda, por eso dio muy en el clavo el amigo Juan Carlos de Pablo, respecto de cómo va a ser el gobierno para enfrentar precisamente, bueno, la reducción de los subsidios, que es la clave para frenar el déficit fiscal, bajar un poco la emisión monetaria y descomprimir un poquito las expectativas de devaluación. Ayer, por ejemplo, el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que a partir del año 2021 empieza el descongelamiento de tarifas, pero dijo que los aumentos de tarifas en ningún caso van a ser mayores a los aumentos de los salarios, porque la idea que plantea el gobierno es que el aumento de tarifas no signifique que la gente tenga que dejar de consumir otras cosas para pagar los aumentos de las tarifas, que esto no afecte el consumo, con lo cual, evidentemente, el reparto de subsidios para frenar los aumentos de tarifas va a tener que continuar. Y lo mismo con los subsidios sociales. De hecho, ayer el ministro de Acción Social, Daniel Arroyo, confirmó, por un lado, que se corta el IFE, el ingreso familiar de emergencia, producto obviamente de los efectos de la cuarentena y la pandemia, pero al mismo tiempo dijo que va a haber un bono para fin de año, justamente para los beneficiarios del IFE, y el propio secretario de Energía dijo que los beneficiarios del IFE no van a recibir aumentos de tarifas, con lo cual sigue siendo, Marcelo, una incógnita cómo va a ser el gobierno para bajar un poco el tremendo déficit fiscal de este año. Y bueno, todo el mundo supone que los impuestos van a seguir aumentando. De todas maneras, hay fuentes del equipo económico que dicen que la famosa reforma impositiva progresista que había prometido Martín Guzmán, en todo caso va a tener que esperar para otro momento, y dicen que en todo caso se va a discutir en el 2021. Así que mientras tanto rige el impuestazo que se sigue discutiendo a nivel nacional. Recién comentábamos, Marcelo, el impuesto al patrimonio en la Argentina está llegando a un récord prácticamente mundial, que podría ser entre 5 y 6%, con lo cual, son 2 años de trabajo directamente para el que ahorró o el que trabajó durante 40 años, según los cálculos que se están haciendo. Comentábamos hace un ratito la expectativa judicial desde la AFIP. Hay quienes suponen que no va a haber tanta judicialización contra este impuesto a la riqueza. Dejan trascender, como comentábamos en la nota del periodista Horacio Berbisky el domingo pasado, que eventualmente los que litiguen contra la AFIP por el aumento del impuesto a la riqueza van a recibir inspecciones integrales para ver si efectivamente han estado pagando sus impuestos a lo largo de los años. Así que el escenario realmente viene complicado. El dólar, Marcelo, se estabilizó, está claro, bajó el blue de 170 a 160, pero la semana pasada el contado con liquidación y el dólar bolsa iban subiendo pesito a pesito, muy controlado, muy intervenido el mercado, pero el contado con liquidación se mantuvo firme prácticamente en 150 pesos y el dólar bolsa se acercó a esos niveles. Obviamente, en un escenario de aceleración inflacionaria, cuando la inflación en noviembre todo el mundo supone que va a estar arriba de 4%, y bueno, evidentemente le pone un interrogante a ver qué es lo que va a hacer el gobierno en materia cambiaria. Recordemos, Marcelo, que el Banco Central finalmente tuvo que admitir la semana pasada
que va a tener que emitir casi 400.000 millones de pesos para asistir al gobierno en diciembre. Es cierto que en diciembre y en noviembre, ¿no? Es cierto que diciembre es un mes estacionalmente de alta demanda de pesos, eso le puede ayudar al gobierno, pero evidentemente, Marcelo, las dificultades para bajar el déficit son bastante evidentes, la voluntad de seguir aumentando los impuestos está más que presente, y bueno, la Argentina se está perdiendo un momento internacional espectacular. Ayer Perú, Marcelo, Perú, que ha tenido 5 presidentes en una semana, colocó bonos por 4.000 millones de dólares. Los mercados internacionales le ofrecieron a Perú 11.000 millones de dólares. Perú solamente tomó 4.000 millones y pagó una tasa de interés de 4%. Marcelo, la Argentina está colocando bonos compulsivamente al prácticamente 14-15%. Perú coloca deuda con semejante facilidad, lo que muestra, y bueno, que llueve sopa a nivel internacional y que nosotros siempre obviamente estamos aquí con el tenedor, querido Marcelo. Obviamente la figura de Janet Yellen como futura secretaria del Tesoro en Estados Unidos está siendo celebrada por los mercados. Las bolsas subieron ayer casi 1%, están subiendo 1% en promedio esta mañana. Se considera que Janet Yellen va a estar del lado de los subsidios, es decir, de los estímulos. Va a haber mucho estímulo a la economía norteamericana. Es cierto que hay que esperar a ver qué pasa en el Senado, porque si el Senado lo siguen manejando los republicanos, los estímulos van a estar más opinados. Sabes que ahí están, te cuento un detalle, están 48-50, hay 48 senadores demócratas, 50 republicanos, y faltan 2. Exacto. Que los puede ganar el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Son los senadores correspondientes al estado de Georgia, ¿no? Así es, donde hay segunda vuelta electoral. Exactamente. Entonces ahí se va a saber si efectivamente hay un empate en el Senado o ¿cómo se llama? O si efectivamente Exacto, Marcelo, es el 5 de enero, no se te ocurre ir a cubrir la elección en Georgia, Marcelo. No. El 5 de enero, te aviso. No. Va a estar medio fresco ahí también, efectivamente. De todas maneras, viste que hay mucha... Marcelo, para cerrar... Para, viste que... Sí, perdón. Viste que hay mucha gente que dice, bueno, que Trump va a perseverar y que finalmente el tipo va a manejar todo. Yo no creo eso. No me preguntaste cuál me parecía, se ve que mi tema te importó poco. Te dije que te voy a decir cuál para mí era el tema económico del día. Pero es que no tenía ninguna duda que para vos el tema más importante era el que había presentado Juan Carlos de Pablo, la inflación acelerada, Marcelo. No, para mí el tema del día es... No tenía ninguna duda que ese era el tema más importante y que es el tema más importante, además. Sí, yo elegiría otro hoy, porque es muy dramático. ¿Qué es que si se va Danone de la Argentina? Bueno, claro, bueno, está bien, Marcelo, pero esa estamos hablando de una compañía que vende yogures. Había trascendido ya hace prácticamente 15 días y parece confirmarse efectivamente. Porque, ¿sabes por qué me parece? Porque esa es la contracara a la que debemos acostumbrarnos de este formato de un país que no puede ya ni recolectar la basura, ¿no es cierto? Que le pone impuesto a la tarjeta de crédito. Bueno, se va a Danone, flaco, ¿entendés? Sí. Bueno, o por lo menos dijeron que están por verlo, ¿no es cierto? Pero a mí, ¿viste? Cuando dicen eso, me suena a Walmart, ¿viste? Bueno, vemos, y día se van, ¿no? También alguien la comprará, qué sé yo, por 2 pesos con 20. Por supuesto. Pero que una compañía que vende yogures, leche y quesos y como se llama, y que se había instalado hace 25 años en la Argentina, es decir, que había hecho una apuesta regional importante, ¿no? Bueno, ayer o anteayer leí un artículo en el que el señor Culfas dijo, bueno, que el señor Galperín se haya ido del país es poco relevante. Es una discusión sobre si le gusta el Parque Rodó o el Parque Lezama, dijo. Bueno, estamos totalmente locos, los argentinos, locos. ¿Vamos a laburar de qué? O sea, a ver, ¿me pueden explicar dónde supone el presidente Fernández y el ministro Culfas que va a trabajar la gente? Que yo pintando cordones de la vereda con planes sociales, ¿ese es el proyecto de país que tiene el kirchnerismo hoy en día? ¿Y la política argentina en su conjunto? Entonces, la salida de Danone es un tema, a ver, que debiera electrizar a la política argentina. Sin duda, sí, bueno, Marcelo, es una señal. Pero no, clara. Bueno, listo. Gracias, Willy, querido, perdón. No querías robarte el cierre. Déjame, el cierre era solamente para recordar que obviamente en este marco recuperaron muy bien las acciones argentinas ayer, lo comentabas,
Particularmente el caso del Banco Macro era interesante mirar. Ayer las acciones del Macro subieron prácticamente igual que el resto de los papeles argentinos, 1,5%, recuperaron lo que habían perdido obviamente después de la triste e irreparable noticia de la muerte de Jorge Brito. Desde luego que en el Macro ya se informó la sucesión en manos de Ezequiel Carballo, que fue el cerebro financiero histórico del banco, y también de los hijos, tanto de Carballo como de Jorge Brito, Jorge Pablo Brito, que están obviamente manejando las riendas. Todo indica que la situación va a seguir normalmente, más allá de la pérdida de Jorge Brito, y fue un alivio obviamente la recuperación de las acciones ayer, con YPF, que además también saltó 5% de la mano del petróleo, y bueno, todo el mundo suponiendo que las vacunas van a recuperar la actividad económica bastante significativamente, y eso obviamente es una buena noticia para el petróleo, para las materias primas, y en alguna medida también para la Argentina, Marcelo. Bueno, gracias.